La feria judicial ha quedado atrás y las actividades tribunalicias se han normalizado a partir de este viernes pasado. Dentro de la tramitación de los expedientes, los abogados han vuelto, los fiscales también, los jueces también a sus respectivos despachos, los camaristas a seguir trabajando, los integrantes de la máxima instancia judicial a tratar de hacer lo mismo también. Todo ha vuelto a la normalidad. Normalidad institucional es lo que debería tener la Corte Suprema de Justicia. A riesgo incluso de ser injustos o de generalizar injustamente, desconociendo de esta manera excepciones a la regla en cuanto a efectividad, en cuanto a procesos institucionales. Hoy día tenemos que decir que justamente esa institucionalización que debe partir de la Corte Suprema de Justicia tiene más excepciones que normas, tiene más situaciones aisladas, hasta a veces muy aisladas, de impermeabilidad a cualquier tipo de influencia económica o política en la tramitación de los expedientes, y tiene también excepciones a lo que hace a una regla pésima que nos habla de un poder judicial con un servicio de justicia ineficiente, inadecuado, sin el trabajo que debe tener una máxima instancia judicial, un poder judicial. ¿Y por qué hago tanta mención a la Corte Suprema de Justicia, a la máxima instancia judicial? Porque uno de los primeros eventos institucionales de relevancia que se tiene al iniciar cada año judicial es la elección del presidente y de los vicepresidentes, o de la presidenta y de las vicepresidentas de la Corte Suprema de Justicia, los que integran el Consejo de la Superintendencia. ¿Por qué hacemos mención a esto? Hacemos mención a esto porque llamativamente siempre exigimos que la máxima instancia judicial, que la Corte Suprema de Justicia, que los tribunales, que los abogados también, juntos trabajemos por un mejor servicio de justicia. Y uno pensando y analizando dice, a ver, el Poder Ejecutivo, el principal integrante es el Presidente de la República, que marca el norte político, administrativo de un gobierno, la administración de un Estado. En el Congreso es el presidente del Congreso, en este caso el presidente del Senado, quien lleva adelante la política institucional de ese poder del Estado, con sus luces y sus sombras. Y en la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, ¿quién detenta realmente esa capacidad, esa herramienta para aplicar las correctas políticas institucionales de un Poder Judicial hoy atacado de ineficiente, al menos en un porcentaje que en vez de decrecer, crece ante la reacción de la ciudadanía? Porque hoy día, lastimosamente, se puede decir que el Poder Judicial no da la garantía de la aplicación correcta de la ley a todos con igualdad, propiciando la equidad. Y es por eso que uno y los medios de comunicación no prestamos atención o la atención debida a la elección del nuevo titular del Poder Judicial. Y es por eso que no estaría mal y estaría muy bien que la Corte Suprema de Justicia se lave la cara. ¿Cómo se puede lavar la cara? Dando la oportunidad al correcto recambio de generaciones. Con sus luces y sus sombras, los antiguos miembros de la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría, ya ocuparon la titularidad de este poder del Estado. Con sus luces y sus sombras, desarrollaron una gestión que muchas veces pasó desapercibida institucionalmente y otras veces fue destacada, pero siempre teniendo la sombra de la influencia política partidaria, de la influencia económica en los
en la tramitación de los casos judiciales, de los expedientes ante la propia Corte Suprema de Justicia. Por eso digo yo, y a ver si alguien me toma la posta, no estaría mal que la Corte Suprema de Justicia haga un real recambio generacional, dando la oportunidad a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para que ocupen la titularidad del Poder Judicial. Eugenio Jiménez, el doctor Ramírez Candia, ambos son nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, con una amplia experiencia. El doctor Eugenio Jiménez como abogado, como docente, el doctor Ramírez Candia como un destacado camarista. Ambos tienen que tener la oportunidad, el doctor Eugenio Jiménez o Ramírez Candia, de ejercer ya desde este año la titularidad del Poder Judicial como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sería un gesto interesante del resto de los miembros de esta máxima instancia judicial en aras de hacer verbo el discurso de que quieren una mejor justicia. No digo que ellos hagan una mala justicia, pero ya tuvieron su oportunidad. El recambio generacional debe llegar también a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque será justicia. Ojalá, porque es dar una nueva oportunidad, una nueva visión. Es necesario que el Poder Judicial tenga un fortalecimiento institucional a través del cambio generacional en la cabeza de este poder del Estado. Vamos a la pausa. Bueno, tal vez puedan ser palabras muy duras, pero no son palabras personalizadas, es una cuestión institucional, es una cuestión del recambio que todos necesitamos. Por eso, no estaría mal. Es un gesto de grandeza, hasta diría yo, por parte de los que integran hoy día la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ricardo Preda, una imputación contra el senador Javier Zacarías Girum, que en estos días declaraste que es una imputación que no viene a contramano prácticamente del normal proceso o desarrollo, tanto contra él como contra la intendenta o exintendenta de Ciudad del Este. Buenas tardes, Héctor, para ti y para la audiencia de Causa Justa. Definitivamente el Ministerio Público, al decidir imputar en esta causa, parte la investigación de una denuncia en la cual se replicaba hechos que ya en su momento fueron objeto de investigación y el propio Ministerio Público, incluso a través de la Fiscalía General, en aquel momento había decidido solicitar la desestimación, pedido que fue acogido en su momento por un juez penal de garantías. Según las reglas de nuestro sistema procesal penal y de cualquier lugar donde exista un Estado de Derecho, para que el Ministerio Público pueda continuar investigando hechos que ya fueron objeto de una desestimación, debería solicitar a ese juez de garantía que dictó la desestimación una reapertura a la causa. Esta situación nosotros, una vez que asumimos la intervención en la causa, le hicimos notar al Ministerio Público ya en octubre del año pasado, donde a través de varios escritos yo le señalé al Ministerio Público que antes de realizar actos de investigación solicite eventualmente la reapertura al juez de garantía y que éste decida si se reabre o no la investigación sobre los bienes de la familia Zacarías Girum. El Ministerio Público no lo hizo, sin embargo, en esta semana presenta un acta de imputación por un lado en Asunción, otra acta de imputación por otro lado en Ciudad del Este y al mismo tiempo solicita la reapertura a la investigación. 5 meses después de haber realizado cientos de actos de investigación, incluso más de 20 allanamientos, entonces uno se pregunta, si la reapertura la solicitan 5 meses después, entonces bajo el amparo de qué reglas pudo llevar adelante una investigación cuando la denuncia se trataba exactamente de los mismos hechos. Y justamente en tu editorial hablabas del Poder Judicial y de lavarse la cara. Yo creo que el Poder Judicial debe demostrar que realmente va a ejercer las garantías del debido proceso y no convertirse simplemente en un sello de goma de lo que solicita el Ministerio Público. Muchas veces se habla de que no hay ese poder contralor, ¿verdad?
Y sí, definitivamente hay casos donde uno ve que una audiencia preliminar, donde hay una acusación, prácticamente no hay ningún análisis del juez de garantía. O cuando el Ministerio Público solicita una medida cautelar, carece también de análisis muchas veces los juzgados de garantías para determinar, por ejemplo, que no procede la aplicación de una medida cautelar. Yo en una experiencia particular que tengo, nunca vi que un juez de garantía diga que no hay mérito para aplicar una medida cautelar. Por ejemplo, cuando el Código Procesal claramente le autoriza al juez decir, mira, aunque haya una imputación, yo no tengo los elementos suficientes para aplicar ninguna medida cautelar. No estamos hablando ni siquiera de prisión, ¿verdad? No conozco casos. Eso significa que definitivamente hay prácticas donde se señalan que el Ministerio Público solicita algo y por lo general el juez lo único que hace es ratificar aquello que solicita el Ministerio Público. Pero bueno, para que el Estado de Derecho funcione, y cuando hablamos últimamente de la justicia en Paraguay cambió, yo particularmente no veo ningún cambio importante, porque un cambio importante sería que la justicia paraguaya actúe de igual manera en todos los casos y siguen habiendo actuaciones dispares según quién es la persona procesada o según quién es el denunciante. Siempre suele pasar eso, sí. Siempre sigue pasando. Entonces, decir que la justicia paraguaya está mejor porque imputaron a Javier Zacarías Girum realmente no tiene ningún sustento en la realidad de los hechos, porque cuando ve que finalmente esa investigación se llevó a cabo sin pedir una reapertura, y en otros casos donde están denunciados personas que forman parte del gobierno actual y también habían tenido previamente una desestimación, la Fiscalía, la misma Fiscalía de Delitos Económicos solicitó directamente la desestimación y no la reapertura, y mucho menos una imputación contra una persona perteneciente al gobierno actual. Y aclaro, la decisión correcta es esa, porque en realidad la desestimación solicitada por ese fiscal fue justamente porque no había mérito para pedir la reapertura. No hizo ninguna diligencia, simplemente dijo que se trataba de una denuncia que contenían hechos idénticos a los que ya en su momento fueron desestimados, por lo tanto dijo que correspondía a la desestimación y el juez hizo lugar a ahora, esa. ¿Y ahora se trata de los mismos hechos? Sí, se trata exactamente de los mismos hechos, la denuncia. Ahora, la Fiscalía lo que hizo en este caso de particular de Zacarías Girum es que ya investigó cualquier otra situación que no tiene que ver con la denuncia inicial. La denuncia radicada por estos abogados de Ciudad del Este, coincidentemente unos pocos días después que fuera imputado el diputado Ulises Quintana, y estos abogados aparecen luego vinculados a Ulises Quintana en varias de las audiencias de imposición de medidas o de revisión de medidas que solicitó este ciudadano, formulan una denuncia contra Zacarías Girum, 4 días después de la imputación de Ulises Quintana. Luego hacen una segunda denuncia el 18 de septiembre, la investigación se abre a finales de septiembre del año 2018 y la denuncia versa sobre los bienes que tiene Javier Zacarías Girum. Departamentos, avión, etcétera. Esa misma información fáctica fue la presentada a finales del año 2017 y que ameritó una desestimación por parte de la Fiscalía en mayo del 2018. Entonces se tratan exactamente de los mismos hechos denunciados y la Fiscalía en este caso ya no solamente investigó el patrimonio de Zacarías Girum, sino investigó, pero no toda la actividad que ellos realizaron, en especial la señora Sandra Mangleo en la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando no fue ningún acto en particular de la municipalidad lo que fue denunciado. Pero bueno, esas son realmente las conductas que algunas veces uno valora y dice, bueno, ¿el Ministerio Público actúa siempre de la misma manera o según quiénes sean las personas que están siendo investigadas? Y se dan los hechos de que la imputación ya fue comunicada por pedido del Ministerio Público a la Comisión Permanente del Congreso Nacional que preside el diputado Antonio Busarquis, y que indicaba a Unicanal y a varios medios de que era posible de que ya se pida o se convoque de manera extraordinaria a sesión a la Cámara de Senadores. Bueno, en realidad acá hay que convenir que nosotros planteamos una reposición y apelación en subsidio, y esa decisión de que el Congreso trate el desafuero del senador Zacarías Girum aún no está firme. Así que el Congreso, o en este caso la Cámara de Senadores, no podría reunirse hasta tanto quede firme en la justicia la decisión del juez de comunicar la imputación y solicitar el desafuero a la Cámara respectiva. Porque eso está apelado. Sí, está apelado.
Ajá. ¿Se apela en base a qué conceptos? Justamente a los conceptos que estabas desarrollando. Justamente a los conceptos estoy diciendo que la imputación se fundó en una investigación que no estaba amparado por las reglas del debido proceso, pues previa a la imputación tenía que haber solicitado la reapertura y los actos de investigación tuvieron que ser posteriores a la reapertura, no anteriores a la reapertura. O sea, una cuestión muy básica, ¿verdad? O sea, y que la Fiscalía, incluso uno de los fiscales, René Fernández, pidió la reapertura en casos similares con otras personas. Y bueno, en uno, por ejemplo, le denegaron parcialmente la reapertura y solamente investigó por un periodo. Y bueno, lo volvió a desestimar la causa. ¿Pero comete una irregularidad el Ministerio Público o absolutamente es irregular esto? Total y absolutamente. Total y absolutamente. ¿En qué ámbito procesal o en qué parte del Código Procesal Penal prohíbe o se indica cómo se debe trabajar? Bueno, ¿Cómo debe actuar el Ministerio Público? Claro, en el caso del Código Procesal Penal, la desestimación dice que causa cosa juzgada formal y solamente se puede reabrir una investigación a pedido del juez que dictó la desestimación. En este caso, la investigación se desarrolló y el pedido de reapertura se presentó en esta semana. Es decir, la Fiscalía primero investigó y después pidió la reapertura. Entonces, lo que uno dice es la decisión de un juez de garantías de desestimar una causa, ¿qué valor tiene si finalmente la Fiscalía va a desarrollar una profusa investigación cuando todavía el juez no ordenó la reapertura? Vayamos al caso de sí. Lo imputa o lo imputa la Fiscalía a Javier Zacarías Girum por declaración falsa. Sí. Y a Sandra Maglot sí, también por declaración falsa y creo que es un delito más, ¿verdad? Por lesión de confianza, pero en una imputación en la ciudad, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, es otra entonces. Otra. Bueno, en lo que hace a Javier Zacarías Girum, ¿qué se puede sostener ante esta imputación? Bueno, primero te tengo que aclarar que la imputación en Ciudad del Este es producto de la misma investigación en Asunción, la causa que tiene el número 281. Sin embargo, la imputación de Ciudad del Este es aún más llamativa la conducta del Ministerio Público porque la causa que origina esa imputación se abre el 28 de enero y la imputación se presenta el 29 de enero, es decir, un día después se presenta la imputación. Pero en realidad los actos de investigación fueron realizados en el marco de la causa 281, es decir, la Fiscalía ahora resulta que te investiga en una causa, acopia información y después a tus espaldas abre otra donde directamente ya te imputa apenas un día después de abierta la causa. Bueno, son conductas que uno analiza y dice, no sé, el Ministerio Público cuál es su idea de debido proceso y esperemos que los jueces penales de garantía pongan un coto a esto o definitivamente tenemos que pensar seriamente en eliminar la etapa de garantía y irnos directamente a un juicio oral, ¿verdad? Así los jueces de garantía no van a cumplir su rol de garantizar el debido proceso. ¿Se evidencia eso, la cuestión de los jueces penales de garantía? En la práctica yo le puedo asegurar que usted le puede consultar a cualquier colega en cualquier ámbito penal, sea el derecho penal económico, el derecho penal común, y se van a dar cuenta que digamos, el dique que pone el juez de garantía a una conducta arbitraria de un fiscal es casi nulo. O sea, no funciona como el dique que debería ser el juez de garantía. No funciona. Pero con respecto, se puede hablar, no sé si querés hablar o hablamos en el próximo bloque, ¿querés hablar con respecto a las imputaciones por...? No, lo que pasa es que las imputaciones tienen un contenido concreto que yo no me quiero referir a ellos porque ya forman parte, digamos, del secreto de la investigación, aunque muchas veces el propio Ministerio Público publica el contenido de la desestimación en redes sociales, pero bueno, eso es una... Me lo contás a la vuelta al corte. Sí. Profundizamos contigo a la vuelta al corte. Continuamos a la vuelta al corte con el doctor Ricardo Preda. Bueno, continuamos con el doctor Ricardo Preda. Hoy día, cuando hablamos de la causa de Javier Zacarías Girum, de Sandra Maglot, tenemos que hablar de una causa eminentemente jurídica o ya de plano, como dicen los mexicanos, es una causa política llevada al plano jurídico. Bueno, desde el momento en que actores políticos como diputados de un movimiento se han, digamos, pronunciado acerca de por qué no estaba imputado fulano de tal, en este caso Zacarías Girum,
o el presidente de la República, al llegar de un viaje, señalar que iba a acompañar a aquellos que se manifestaban en contra de la intendenta de Ciudad del Este, bueno, esos hechos que están plenamente corroborados le permite a uno inferir que sí, podría tener condimentos políticos este tipo de causas. Cuando uno luego relaciona con cómo actúa el Ministerio Público en este caso y cómo actúa en un caso idéntico que también ameritó una desestimación y qué medidas tenía que tomar el Ministerio Público. En el caso de Zacarías Irún hizo 20 allanamientos y cientos de diligencias, y en el otro caso directamente pidió la desestimación considerando que no había hecho nuevo que ameritaba la reapertura. Si hubiese considerado que había un hecho nuevo que ameritaba la reapertura, a partir de ahí recién iba a investigar. Por supuesto, no lo hizo y en ese caso la decisión es correcta. Yo concuerdo con esa decisión. La decisión que demuestra que la Fiscalía no tiene la misma posición en casos idénticos es justamente el de Zacarías Irún, donde a pesar de que la denuncia se refería a unos hechos, la Fiscalía terminó investigando otros hechos. Y hay incluso varios artículos escritos al respecto. El Ministerio Público, un fiscal, no investiga porque él es fiscal, investiga cuando hay un indicio del cual debe partir para iniciar una investigación. Eso muchas veces es la herencia de un sistema totalitario donde la autoridad puede hacer lo que quiera sin que nadie lo pueda discutir. O sea, el fiscal no puede investigar lo que él quiera. El fiscal tiene que investigar aquellos hechos que surjan de un indicio y no buscar controlar y salir a, ¿cómo se dice?, a salir de pesca y a buscar el indicio. Eso es tarea de los órganos de control. Puede ser la Contraloría, puede ser el Tribunal de Cuentas y hay otros órganos de control también en el sistema jurídico paraguayo. Entiendo. Pero con respecto, por ejemplo, por más que no sea inadecuado hablar, la imputación fiscal habla de hechos delictuales, sí, presuntamente cometidos, como por ejemplo declaración falsa, porque obvió Javier Zacarías Irún declarar bienes inmuebles, creo que no entra cuentas bancarias, pero no, cuentas bancarias no. ¿Qué no declaró supuestamente? Bueno, según la Fiscalía? por ejemplo, supuestamente no declaró vehículos. ¿Por qué dice la Fiscalía esto? Porque según el informe de registros públicos aparecen 10 vehículos, por dar un número, no recuerdo ahora el número exacto. Y en la declaración jurada ante la Contraloría hay 5 vehículos. Tal vez lo que la Fiscalía, si hubiera revisado toda la documentación que incautó en los tantos allanamientos que realizó, se hubiese percatado que entre ellos había contratos privados en los cuales el señor Zacarías Irún habían vendido algunos vehículos. Y si bien en los registros figuraban a su nombre, uno no puede decir que eso forma parte de su patrimonio, pues desde el momento en que yo hago la tradición del bien a través de un contrato privado, si bien todavía no se formaliza ante los registros, la inscripción en los registros tiene solamente la función de publicidad y no la de constitución de la propiedad. Así que yo no La puedo constitución de la propiedad es en el contrato. Sí, claro, y en el caso de un bien mueble con la entrega, con la entrega. Ahí se da la posesión sí, o propiedad. Sí, cualquiera que haya comprado un vehículo por contrato privado o al revés, cualquiera que lo haya vendido, no se le va a ocurrir lícitamente decir que puede volver a vender ese vehículo cuando ya lo hizo. ¿Por qué? Porque ya no forma parte de su patrimonio. Entonces, si la Fiscalía se hubiese tomado la molestia de revisar toda la documentación que incautó, hubiese encontrado que ahí habían contratos privados. Yo no los tengo los originales, tengo copias simples, porque justamente la Fiscalía en algunos de los allanamientos llevó todos los originales. Hasta ahora ellos ni siquiera creo que conocen todos los documentos que incautaron en tantos allanamientos. Por eso también llama la atención la urgencia con la cual tomaron la decisión cuando no había ningún plazo pendiente, ¿verdad? Pero estoy preparado para ir a la cárcel, le decía Javier Zacarías Irún. ¿Es probable que vaya a la cárcel así como está Bueno, todo? por las imputaciones formuladas no existe ninguna probabilidad porque se trata de delitos y de hecho que el Ministerio Público solicitó simplemente medidas. Bueno, yo creo que simplemente eso ya es una reacción a ver cómo este proceso no guarda relación con la lógica y mucho menos con el debido proceso legal. También la defensa que desarrolla tu despacho jurídico tiene que ver con la exintendenta de Ciudad del Este. La situación procesal de ella, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra de la misma manera? Sí, es la misma, exactamente la misma situación, con la diferencia que sobre ella pesan 2 imputaciones, una en Asunción y otra en Ciudad del Este. Y bueno, por darte un ejemplo, la de Ciudad del Este se refiere a la contratación de una empresa de publicidad. Y definitivamente lo que hace un intendente en esos casos es firmar el cheque, ¿verdad? O sea, sí, ellos no pueden, la intendenta no puede estar verificando si la publicidad se llevó adelante, etcétera. Para eso hay otros funcionarios que se encargan de ese tipo de
de situaciones. Y más aún en una municipalidad grande como Ciudad del Este, el intendente no va a estar por sí mismo controlando todo aquello que paga. Para eso hay lo que se denomina el principio de confianza y de delegación, donde uno va delegando en otro funcionario. Independientemente de eso, yo creo que la Fiscalía no hizo una investigación profunda para determinar si el servicio se prestó o no, y simplemente se dejó llevar por indicios iniciales y formuló una imputación. Pero lo llamativo ya de ese caso es que la imputación la formuló un día después que abrió la causa. ¿Un día después? Sí, porque en realidad todos los actos investigativos los hizo en la denuncia que se relacionaba al enriquecimiento de la familia Zacarías Girón, lo cual eso es una irregularidad. O sea, si alguien me denuncia unos hechos, yo tengo que realizar las diligencias tendientes a corroborar esos hechos. En el enriquecimiento ilícito, yo no tengo que corroborar la fuente, sino lo que debo descartar es que la fuente sea lícita. Entonces, en una investigación de enriquecimiento ilícito, lo que uno hace es averiguar sobre los bienes de los funcionarios. No se va a analizar la gestión particular, y ustedes pueden revisar cientos de casos de enriquecimiento ilícito que fueron investigados en esa unidad y van a ver que en ningún caso, por ejemplo, en una investigación de un expresidente de la República, se pidieron todos los cheques que firmó ese presidente de la República. O sea, lo que se investigó fue el patrimonio con el que cuenta, no qué hizo como presidente. Claro. Porque si estamos hablando de una denuncia donde se dice el presidente o el intendente tal pagó una obra sobrefacturada, ahí no estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de tal vez una hipótesis de lesión de confianza o de estafa si es que el que firmó el cheque fue engañado. Pero acá no, acá se denunció lo que la familia Zacarías Girón, en particular Javier Zacarías Girón, tenía en su patrimonio. Cuestión que la Fiscalía ya había desestimado porque justamente el señor Javier Zacarías Girón dejó de ser funcionario público al finales del año 2016 más o menos. Perdón, 2006. Y para ir redondeando ya, para ir finalizando, todos estos procesos jurídicos, entonces, para la defensa de Javier Zacarías Girón y Sander Merglot, no se basan en hechos documentales fidedignos. No, lo que no se basan es en un proceso que cumpla con el principio de legalidad del proceso en sí. Es decir, se violan las reglas del debido proceso. A eso nos referimos. En cuanto a los hechos que se atribuyen, nosotros, salvando la irregularidad procesal, pero acá hay que convenir que el ciudadano no puede renunciar a sus garantías procesales diciendo, no, a mí no me interesa que hayan violado todas mis garantías, yo igual voy a discutir el fondo de la cuestión, porque ahí justamente carecerían de sentido las garantías y finalmente estas pueden ser sobrepasadas por el Estado cuando les conviene, y tal vez ante la presión ciudadana, un ciudadano puede decir, bueno, porque todo el mundo dice yo voy a renunciar a mis garantías porque yo voy a demostrar el fondo de la cuestión. Uno no tiene por qué renunciar a las garantías constitucionales del debido proceso, por un lado. Por otro lado, en el fondo de la cuestión, la imputación de la Fiscalía, nosotros igual en su momento, si no prospera las cuestiones de forma, vamos a demostrar de que definitivamente carecen de sustento. Doctor Ricardo Preda, muchas gracias por su participación en el programa de hoy, el primero del año judicial ya normal tras la feria judicial. A la vuelta del corte, hablando del inicio de la actividad tribunalicia normal, invitamos al doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados, porque con él vamos a comenzar el análisis del año judicial que nos espera. A la vuelta del corte. El año judicial ya comienza mañana lunes, el primer lunes hábil para tribunales. Nos acompaña el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Qué año nos espera, presidente? Buenas tardes, Héctor. Un gusto saludarte a vos, un gusto estar en esta primera edición del año de Causa Justa. ¿Qué año de Causa Justa es este, Héctor? Este es el año 11º de Causa Justa. En agosto cumplimos realmente 11 años, en agosto cumplimos 11 años. Muchísimo tiempo. Felicitaciones, Gracias, Héctor, por la vigencia. Un año judicial movido, Héctor. Si recordás, la semana pasada teníamos la noticia de que un estamento de los actuarios judiciales, por ejemplo, ya estaban pensando en movilizarse para presionar a la Corte Suprema de Justicia con medidas de fuerza para la obtención de una bonificación salarial. Incluso
vos estuviste entrevistando en tus espacios de radio también a magistrados que de alguna manera querían unirse a algún tipo de manifestación en ese sentido. Ello nos indica de que el año judicial va a tener mucha actividad. Primero porque ya arrancamos con situaciones como esta que pretenden de alguna manera condicionar o coaccionar el funcionamiento de la máxima instancia judicial. Por otra parte, cuestiones concomitantes y que tienen muchísima relevancia en ese sentido, tenemos una terna elevada al Senado para la designación de un ministro de Corte. Tenemos una convocatoria que acaba de realizarse justamente la semana pasada para llenar la vacancia que dejará el ministro José Raúl Torres Kinser cuando cumpla 75 años el 4 de abril. Tenemos seguramente a fin de año el arranque de las campañas para el Consejo de la Magistratura, que el año que viene, en marzo del año que viene, se están cumpliendo los periodos. De ese tema, discúlpame, gremialmente, este año va a estar movido, si ya es en marzo la elección. Este año ya va a estar movido el tema. En marzo del año que viene, indica que las campañas estarán arrancando probablemente abril, mayo de este año. Ojalá que no se politicen partidariamente tampoco. También. Ojalá. Ojalá que no. Ojalá. Que obviamente es un hecho político, gremial, sí. no partidario. No, sin duda. Para que ello no ocurra, Héctor, y aprovechando justamente tu pregunta o tu acotación, mejor dicho, sería muy importante que la Corte Suprema de Justicia en esta elección proceda a la depuración del padrón de abogados. Para el Consejo, me estás Para el diciendo. Consejo de la Magistratura, para la elección de representantes por el gremio de abogados. ¿Y por qué digo esto, Héctor? El Colegio de Abogados del Paraguay tiene ya una postura firme en el sentido de solicitar, porque ya lo hizo en ocasiones anteriores, estoy refiriendo a esto, solicitar que los funcionarios públicos, los funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía, los agentes fiscales, los funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública, los defensores públicos, no participen de estas elecciones porque ellos no ejercen la matrícula de abogado. Participan hasta ahora. Lo hicieron en las elecciones pasadas, lo cual justamente trae esta suerte de intoxicación en el padrón y evita que la representación del gremio de abogados sea estrictamente representativa de los abogados ejercientes de la matrícula. Porque hoy día los ministerios, las secretarías de Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, distintos estamentos como estos se vuelven cotos de caza de los votos de los abogados que forman parte de esas instituciones. Mira qué particular, no debería ser solamente los abogados que ejercen la matrícula, o sea, que están trabajando. Los que ejercen la matrícula porque están habilitados para ello. Recordemos que el Código de Organización Judicial veta el ejercicio de la matrícula de abogado para los funcionarios públicos. Todos los funcionarios La públicos. ley de la función pública también en ese sentido y establecen ciertas excepciones para casos particulares. ¿Para qué casos, por ejemplo, abogados que están en función pública, o sea, qué abogados en función pública sí pueden votar en la elección para el Consejo de la Magistratura? Disculpame que me deriva a esto, pero gremialmente va a ser el hecho más importante junto con la elección de autoridad del Colegio de Abogados del Paraguay, que creo que es el año que viene también. No, es este año. Este año a fines de abril. Muy interesante también. Sí. Bueno, un destacado trabajo tuyo al frente del Colegio de Abogados, más vale puntualizar eso. Entonces, eso ustedes piden que se controle porque son menos los abogados que realmente pueden participar, ¿verdad? Claro. Hoy día, Héctor, en que los sistemas informáticos están tan avanzados, es muy fácil cruzar la base de datos de abogados matriculados ante la Corte Suprema de Justicia con la base de datos de la Secretaría de la Función Pública y evitar la competencia desleal que tenemos, por un lado la competencia desleal que tenemos de abogados funcionarios públicos que sin ningún rubor están ejerciendo en casos que no debieran de hacerlo. ¿No firman nomás? No, firman, Héctor, incluso. ¿No pueden firmar? Claro, pero incluso lo hacen. Por eso, Héctor, justamente te refería que el Código de Organización Judicial establece ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Del funcionario público abogado,
cuando ejercen una causa propia, es decir, cuando litiga a favor de sí mismo, de su cónyuge, de sus hijos y de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Ahí sí puede. Ahí sí puede. Esa es causa propia. Esa es causa propia. Perfecto. Para eso le otorga una excepción. Sí. O los directores jurídicos que representan justamente a las entidades públicas cuando tienen poder para litigar en representación. Tienen la excepción para litigar en representación de esa institución justamente que les otorgó el poder, ¿verdad? Y también el caso de los integrantes del Tribunal de Justicia Militar. Pero sin embargo, hoy día tenemos un montón de colegas agentes de policía, por ejemplo, que litigan en una competencia completamente desleal también para justamente llevar adelante esta profesión. Y esa competencia desleal en el ejercicio de la profesión también se plasma en la desnaturalización de la representación gremial cuando ellos participan de las elecciones para el Consejo de la Magistratura para designar a representantes del gremio de abogados. Mira dónde derivamos, Héctor, del arranque del año judicial en que estamos derivando. Es que es un hecho gremial importantísimo. Muy relevante, muy relevante. Muy relevante realmente. Porque también es tiempo que este organismo se reforma. En jurado de enjuiciamiento de magistrados hay una acción de inconstitucionalidad contra el jurado de enjuiciamiento, contra la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que si bien, si sale alguna vez de la Corte Suprema, va a tener efecto con relación a quienes presentaron, en este caso creo que fueron agentes fiscales los que firmaron. No Héctor, yo te quiero puntualizar Sí. en ese sentido. Yo, como profesional ejerciente de la matrícula, tengo varias acciones de inconstitucionalidad justamente en representación de magistrados clientes que promovieron o impugnaron de inconstitucionalidad la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sobre todo en lo que refiere a los enjuiciamientos de oficio, porque resulta abierta y groseramente inconstitucional en ese sentido, además de varios otros puntos. El problema aquí es justamente que la Corte Suprema de Justicia sigue manteniendo las facultades de enjuiciamiento de oficio con los que cuenta el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque con eso la Corte Suprema de Justicia se lava las manos en cuanto a la tarea de superintendencia que tiene que ejercer sobre ciertos magistrados. Ciertos magistrados o varios magistrados han sido denunciados varias veces en instancias de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y esas denuncias no han progresado. Entonces, ¿qué pasa? Los ciudadanos denuncian luego ante el jurado y el jurado toma de oficio esas denuncias e inicia el procedimiento de responsabilidad o el proceso de responsabilidad de estos magistrados. Entiendo. Entonces la Corte Suprema de Justicia, al no resolver esta acción, se está quitando un poco también la responsabilidad de encima. Tenemos que sincerar nuestro sistema. La Corte Suprema de Justicia debe asumir sus facultades de superintendencia, porque no todas las inconductas o no todos los errores de los magistrados deben llegar a instancias del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero los magistrados de la República, como cualquier otro ciudadano, merecen tener la garantía del sistema acusatorio como lo tenemos vos y yo. Hoy no tienen garantía. ¿Vos sabés qué decir? Del sistema acusatorio no, del sistema No acusatorio. tienen garantía. Sí. No tienen, imagínate lo grave de lo que expresa tu declaración, doctor Rubén Galeano, esta última. Expresa que quienes deben ejercer la aplicación de la ley en este país, quienes deben ejercer el control de la aplicación de la ley en este país, quienes deben impartir justicia en este país, no tienen ellos en su función una de las garantías más relevantes, que es la garantía de la defensa incluso, de la acusación. No la tienen. La garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución, que establece la garantía del juez independiente e imparcial. Imagínate. Porque ¿cómo puede Sí. Un jurado de enjuiciamiento de magistrados que inicia de oficio un enjuiciamiento ser imparcial al momento de juzgar las actuaciones de un funcionario que llevó adelante la investigación contra ese magistrado que fue enjuiciado de oficio? El problema es juez parte. El Así jurado mismo. hoy día es juez y parte. Es así mismo. Y vos sabés lo Y ese es grave un para- error, ese es un defecto del sistema Sí. que bien se puede corregir o con haciendo lugar a la acción de inconstitucionalidad, pero en realidad donde se debe de corregir, Héctor, es modificando la ley. Porque como bien lo indicaste vos al principio de abordar este tema,
la acción de inconstitucionalidad que se declare va a favorecer solamente a aquellos que accionaron. ¿Y qué va a pasar con los magistrados que se vayan, o con los ciudadanos que se vayan incorporando a la magistratura o al Ministerio Público? No van a tener la garantía porque ellos no promovieron la acción y tendrán que promover la suya. Entonces se debe de modificar la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados en ese sentido y de paso corregir varias situaciones que se dan en el texto de esa norma. A mí me preocupa, me deja tan preocupado cuando expresiones a través de dirigentes gremiales como vos reflejan algo que yo vengo sosteniendo hace tanto tiempo, de que es tan peligroso para una democracia que en quienes deben ejercer y deben aplicar la ley para que haya justicia y equidad, ellos mismos no tienen garantía. Entonces el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que no tiene nada de común porque es un ciudadano, el ciudadano que es un funcionario, que es un laburante, que es un trabajador, que es un empresario, que es un empleado, no importa, ¿qué garantía va a tener de tener la aplicación justa e independiente de la ley cuando quienes deben ejercer esa tarea de aplicar la ley no tienen garantía, doctor Galeano? Es gravísimo. Sobre todo atendiendo al diseño constitucional del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí. De la integración. La integración, donde 8 miembros, 4 de ellos son representantes del estamento político, como son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Perfecto. Analizamos varios ítems de este año judicial que tiene que ver, vamos a seguir desarrollando, por eso me estoy dando el tiempo suficiente, pero con los otros actores también lo quiero hacer, para diferenciar diversas aristas. Elección para el Consejo de la Magistratura, este va a ser un año movido gremialmente, claro, ojalá que porque sea... las elecciones tienen que producirse dentro del primer semestre del año que viene, sí, y entonces las campañas gremiales electorales iniciarán ya seguramente dentro de 2 o 3 meses. Yo creo que van a estar muy intensas. En segundo lugar, sí, yo creo que las reuniones ya comenzaron a partir del año pasado. En segundo lugar, jurado de enjuiciamiento de magistrados y la obligatoriedad que esa institución se reforme. ¿Cuál sería la tercera pata, entonces, de esta realidad del año judicial? El objetivo o el punto clave, otro punto clave, doctor. Este año trae consigo aparejado lo que decíamos. Primero, la designación de alguno de los 3 ternados hoy día, sea del doctor Alberto Martínez Simón, del doctor Rubén Darío Romero o del doctor Emilio Camacho, para ministro de la Corte Suprema de Justicia. En reemplazo de Blanco. En reemplazo del exministro Sindulfo Blanco. Sí. Para lo cual esa designación obviamente de la Cámara de Senadores y sobre todo para nuestro auditorio que no es profesional del derecho, tiene que tener acuerdo del presidente de la República. Claro. Eso es por un lado. Por el otro lado, no menos importante, es que dentro de este proceso de renovación que se está dando de la máxima instancia judicial, tenemos también la convocatoria para la integración de una nueva terna de la vacancia que se va a producir en abril. Se va José Raúl Torres Kinzer, después de creo que casi 40 años de funcionario judicial, magistrado y ministro de la Corte. Sí, sí, se va después de mucho tiempo 40 años, de función jurisdiccional y sobre todo de tarea dentro de la administración de justicia. A ello se debe sumar que luego se van a dar otras vacancias. Recordemos también, y un tema que se nos pasó tal vez, Héctor, el juicio político al ministro Garay. César Garay Zucolillo, en marzo. En marzo se estarían reiniciando los procesos en ese sentido, no menos relevante que si concluye el juicio político con la remoción del ministro Garay, se daría otra vacancia, lo cual estamos hablando de prácticamente una renovación de más del 50% de la Corte Suprema de Justicia en un periodo de tiempo demasiado corto, en menos de un año. Menos de un año. Y sin olvidar que el actual presidente de la República había instalado justamente como bandera de su campaña electoral la independencia del Poder Judicial y la reestructuración de la Administración de Justicia. Entonces, es un año que tiene muchas movidas muy importantes. Pero salvo a través del acuerdo constitucional del ministro, él no tiene otra forma
de influir positivamente en la tarea que todos llevamos a cabo de una justicia independiente o realmente independiente? El presidente de la República tiene, por ejemplo, por decirlo sobre su escritorio, los trabajos de la comisión bicameral, la Comisión Parlamentaria de Reforma del Poder Judicial, que tiene varios proyectos de ley, justamente los que hacen al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, al Consejo de la Magistratura. ¿Están todos entregados? Esos trabajos fueron concluidos por la comisión y deben pasar ahora a un proceso de revisión. ¿Vos integrabas esa comisión, doctor? Integrábamos en representación del gremio de abogados Sí. el doctor Oscar Pacielo y quien te habla. Entiendo, doctor. Sí. Es decir, el Poder Judicial puede influir positivamente al... O sea, el Poder Ejecutivo. Perdón, el Poder Ejecutivo. Sí. Gracias por la corrección, Sí. Héctor. Puede influir positivamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia si empieza a despachar estos proyectos de ley que, dicho sea de paso, merecen ser revisados nuevamente antes de ser llevados a la decisión del Congreso, porque varios aspectos fueron impulsados por congresistas que después perdieron el interés en la tarea y que no pudieron cuajar en un texto correcto. Es decir, Qué importante. ¿Vos sabés que no olvidamos, Rubén? y el doctor Eder Ovelar, quiero recordarte, fue designado por el actual presidente de la República para revisar esa tarea. Es Évero Velar que está. Exactamente. Querido doctor en Derecho. Sí, uno de los congresistas con una Mayor capacidad académica. con mayor actuación en cuanto a la relevancia de su desempeño jurídico en el periodo parlamentario pasado. Perfecto. Entonces, Évero Velar es el que está realizando el análisis. Exactamente. Interesante. Ese creo que es otra pata entonces. Claro. Estamos O sea, escuchando. estamos hablando que en realidad esta mesa tiene mucho más que solamente 3 patas, Héctor. Sí. Y el Poder Ejecutivo puede influenciar positivamente en el Qué funcionamiento. interesante ese abordaje que se nos pasa pues a nosotros. Sí. Ya se nos pasó. Eso porque no nos invitas más a los representantes del Colegio de Abogados, Héctor. No vaya, por favor, doctor Rubén Galeano, no vaya, intimidades acá no, por favor, intimidades acá no. Bueno, entonces, doctor Rubén Galeano, redondeemos. Tenemos realidades concretas, por eso es lo importante de hablar de realidades concretas, que se nos presentan inmediatamente. Y tenemos que ver también, Héctor, el desempeño de los nuevos ministros de Corte, cómo se van desempeñando el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, el doctor Eugenio Jiménez, alguno de estos 3 que integran la terna, cualquiera de ellos que sea designado, También. cómo va a ir desempeñándose. Ahí son 3. ¿verdad? Después tenemos el que le reemplaza a Sindulfo a José Raúl Tenres Kinzer, o la que le reemplaza a José Raúl Tenres Sí. Kinzer, y si le destituyen a César Garay Zucolillo, él o la que le reemplaza a César Garay Zucolillo. Ahí tenemos 5 nuevos ministros en Por menos eso, de un año. En menos de un año. Entonces, tenemos que hacerle un seguimiento porque muchas de las explicaciones que nos han dado del por qué no funcionaba la Corte Suprema de Justicia o la máxima instancia judicial era porque estaban muy intoxicados con esa antigua forma de manejar la administración de justicia. Doctor Rubén Galeano, fue realmente muy interesante el repaso porque tocamos cosas informativas, concretas, de realidades concretas que van a ser Una suerte de revista. de lo que revista de los ejes principales de la realidad judicial en este año. es así, Héctor. Doctor Rubén Galeano, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias, felicitaciones por un año más de Causa Justa Sí. que se inicia con este programa y desearte el mayor de los éxitos como siempre. Exactamente. No paramos en enero, como el doctor Rubén Galeano viajó por todos lados, no paramos en enero. Inicio de año judicial, sí. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Como siempre, ustedes saben, están abiertas las puertas de Unicanal, de Causa Justa para ustedes, para todo lo que nos quieran plantear, para venir a debatir acá. Expedientes judiciales, cuestiones de leyes, lo que quieran ustedes, estamos a sus órdenes realmente. Y están las formas en que nos pueden encontrar en el Facebook, en el Twitter, en mis cuentas personales, abiertas las puertas mías y de este programa para ustedes, querida audiencia. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.